Ya. Entonces, vamos a ver equilibrio químico y voy a intentar enfocar lo que veamos hoy día más la parte teórica, ¿ya? Y luego voy a hacer otra ayudantía, ¿cierto? Donde vamos a enfocarlo más en ejercicio, ¿ya? Esto igual que cómo se hizo para el control de electroquímica, ¿bien? Ya, entonces, quiero saber, ya, hasta más o menos dónde han visto o sea, en equilibrio químico en sus clases, que igual pretendo verlo todo hoy día completo, pero para cachar si hay partes que puedo ir más rápido o full enfocado nomás. Me dicen cuándo será la otra ayudantía. Yo creo que la otra ayudantía va a ser antes de la prueba, una semana antes, como por la semana del sí, para la semana del 3 más o menos. ¿Ya? Ya, bueno, entonces pues estamos. Ya, ¿qué es qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico, en primera instancia, ¿cierto? Es un estado dinámico de un sistema cerrado donde hay velocidades, ¿cierto? Que son las de reacción, que son la de reacción directa, cuando nosotros tenemos una especie A que pasa, ¿cierto?, a ser una especie B. Luego tenemos lo que sería la reacción inversa, ¿cierto? Que es cuando nuestra especie B pasa a ser A, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Como este estado dinámico donde existe una velocidad de reacción. Nosotros lo que estudiamos, ¿cierto? Al hablar de un equilibrio químico, es cuando esta velocidad, ya, la velocidad de A, pasa a ser exactamente la misma que la velocidad de B. Eso es lo que nosotros conocemos como el punto de equilibrio, donde ambas reacciones siguen ocurriendo, pero a nivel molecular. ¿Ya? En este punto, las concentraciones netas, tanto la del reactivo como la del producto, permanecen constantes. ¿Ya? Ahora, esto lo podemos ver de una manera bien sencilla, ¿ya? Donde nosotros podemos imaginarnos, ¿cierto? Que nosotros estamos en una tienda. Imagínense que ustedes están ahí comprando, no sé, en Adidas o bueno, en cualquier tienda en realidad, ¿ya? Y tienen solamente una puerta de entrada, ya esta va a ser la puerta. Cuando la tienda abre, ¿cierto? El interior de ella está vaciado, no hay nada. En ese caso, eso sería como nuestro producto, ¿cierto? Cuando la tienda está completamente vacía. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que empieza a entrar gente. Y esa gente empieza a comprar, ¿cierto? Y eventualmente terminan saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros alcanzamos el equilibrio cuando nuestra cantidad de gente que entra a la tienda es igual a la cantidad de gente que sale, ¿cierto? Lo mismo pasa que en la reacción. A medida que el reactivo se va convirtiendo en producto, nosotros esperamos el equilibrio cuando el producto se convierte en reactivo a la misma velocidad, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos unos puntos claves, ¿cierto? Que van a ser justamente, bueno, va a ser justamente la ley, la ley que nos habla de lo que es el equilibrio químico, ¿ya? Que sería la ley de acción de las masas. Bien, voy a anotarla acá. La ley de, ya. ¿Qué nos dice la ley de acción de las masas? Bueno, la ley de acción de las masas, como les comentaba, expresa justamente esta relación de lo que les venía comentando, ¿ya? Expresa la relación entre la concentración que existe entre los reactivos y los productos. Cuando nosotros tenemos gases, nosotros en este caso hablamos de presiones parciales, ¿ya? Hay dos tipos de constante de equilibrio, ¿ya? Nosotros definimos constante de equilibrio con una letra K,
Pero nosotros tenemos, ¿cierto? La K sub C y tenemos la K sub P. Bueno, la realidad es que la única diferencia que hay entre estas dos es que la K sub C, como bien dice su sufijo, es para las concentraciones y la K sub P es para las presiones, que en este caso son las presiones parciales de un sistema. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos dice la ley de acción de las masas? Es que nosotros tenemos una constante, en este caso vamos a hablar de la constante de las concentraciones, donde nosotros relacionamos la concentración que existe en los productos, ¿ya? Nosotros vamos a definir los productos como C y como D. Ahí les voy a mostrar por qué. Y en el denominador nosotros tenemos la concentración de los reactivos, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Bueno, ahí ve. Estas cantidades, ¿cierto? Están en la fórmula elevadas a lo que serían sus coeficientes. Y nosotros definimos esta concentración como la reacción que ocurre, ¿cierto? De un A, ¿cierto? Con un B, que reaccionan formando este equilibrio, ¿ya? Donde obtenemos, ¿cierto? Un C y un D, ¿ya? De esta forma, nosotros vemos siempre las reacciones, ¿cierto? Bueno, ocupando las concentraciones, ¿cierto? Podemos escribir la K sub C. En este caso, la K sub P, que es la de las presiones parciales, es lo mismo, pero con presiones, ¿cierto? Ahí tienen la presión de C, de D, de A y de B, ¿ya? Eh, es súper importante, ya, bueno, como le estoy hablando acá de las concentraciones, nosotros sabemos que las concentraciones ocurren, ¿cierto? Cuando nuestro compuesto está en un estado líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando hacemos un equilibrio, nosotros tenemos que ver y considerar que los equilibrios tienen que ser de manera homogénea, ¿ya? Significa que todas las especies tienen que estar en la misma fase para que ocurra. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros acá, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos decir que todas nuestras especies están en estado gaseoso, el cual sirve, ¿cierto?, para las presiones, ¿m? También para las concentraciones. Ahora, ¿qué pasa? Que existe la posibilidad de que nosotros tengamos, por ejemplo, un equilibrio que es el heterogéneo, que es cuando las especies presentan una reacción eh, distinta a la del producto del reactivo, ¿ya? Es cuando coexisten dos o más fases dentro de una misma reacción, donde nosotros, por ejemplo, podríamos tener a nuestra especie A en estado sólido, ¿cierto? Ya las demás en estado gaseoso. En ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, de manera intuitiva, nosotros podemos decir, ¿cierto?, que en este caso, cuando nosotros calculamos la constante de equilibrio, no consideramos la especie A. ¿Por qué? Porque la especie A, al estar en estado sólido, eh, no actúa con una concentración. Nosotros lo que estamos haciendo acá, ya que es súper importante, es que estamos evaluando las concentraciones. Esos corchetes significan concentración. Nosotros no podemos calcular la concentración de un sólido, ¿ya? Y ojo que también aplica para el estado líquido. Solamente hay concentraciones para los estados acuosos y gaseosos, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, la especie A no está considerada como parte de este equilibrio en las concentraciones, por lo que nosotros podemos simplemente escribir las concentraciones de C, ¿cierto? De D, y en el numerador solamente iría la de P, ¿ya? Que es la única especie en el reactivo que tiene justamente una concentración.
¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos escribir la especie, ¿ya? O sea, la reacción, disculpen. Nosotros vamos a escribir esta reacción, ¿ya? Donde tenemos calcio, tenemos CO3, ¿cierto? Que esto va a estar en estado sólido y reacciona formando óxido de calcio, que va a estar en estado sólido, y CO2, dióxido de carbono, ¿cierto? Que va a estar en estado gaseoso. Entonces, en este caso, nosotros queremos calcular, ¿cierto? La concentración, po. Bueno, más bien queremos calcular la constante de equilibrio. Como les dije, nosotros tenemos dos sólidos, ¿cierto? Entonces, en este caso, se considera únicamente la concentración de nuestro compuesto que puede ser una concentración, que sería el que está en estado gaseoso, ¿cierto? O acuoso. Por lo tanto, en nuestros productos, el único compuesto que tenemos, ¿cierto? Va a ser el CO2, el cual está elevado a uno porque es su coeficiente uno. Y en el numerador no tenemos nada, ¿ya? Por lo tanto, la constante de equilibrio se rige solamente por la concentración del CO2. ¿Bien? Profe, una Eh, consulta. ¿Sí? Es que, ¿cómo sabemos cuál va arriba y cuál va abajo? Arriba, en el numerador van todos los productos. En el numerador, o sea, en el denominador van todos los reactivos. Siguen este esquema. O sea que mis productos siempre van a la derecha, ¿o no? Sí, sí. Todo lo que está a la derecha de la flecha se considera el producto, que es lo que estaría arriba en la reacción, o sea, arriba en el numerador. Todo lo que está a la izquierda de las flechas es lo que se considera como reactivo y va a estar en el denominador de la constante de equilibrio. Cuando se habla de una reacción inversa, es cuando se invierten estos roles. Cuando al lado izquierdo están los productos y al lado derecho están los reactivos. En cualquier caso, eso se los indican, ¿ya? Así como que les dicen, no, calcula la reacción inversa y ustedes ya saben que se intercambia, ¿cierto?, el producto por el reactivo, ¿ya? Por eso esta flechita doble significa que la reacción va para allá y también va para allá, ¿bien? Ya, Muchas gracias, profe. algo que se me fue decirles, bueno, es solamente para que se entienda mejor. Esto, esto de acá, ya, es un estado físico, ¿bien? Esto de acá es solamente un estado físico. Nuestro estado, o sea, un equilibrio físico. Nuestro equilibrio químico es cuando nosotros tenemos una manera de expresar las especies que tenemos, ¿cierto? Como otro compuesto, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya, entonces, ya. Ahora nosotros podemos hablar sobre qué pasa cuando nuestra K sub C está dentro de lo que serían los números positivos, los números negativos, ¿cierto? O son iguales a cero, ¿ya? Cuando, déjenme, ya, acá está. Cuando nosotros hablamos de que nuestro equilibrio, ¿cierto? Es mayor que uno, ¿cierto? Ya. Nosotros estamos hablando de que el equilibrio va a favorecer a los productos. ¿Qué significa eso? Significa que si nuestra K, ya en este caso, bueno, puede ser K sub C o K sub P, si nuestra K es mayor que uno, ¿cierto? La reacción se completa casi totalmente.
Por lo tanto, favorece a los productos. Cuando nuestra K sub C es menor que uno, significa que la reacción apenas avanza, ¿ya? Significa que no está reaccionando como debiese. Por lo tanto, el equilibrio favorece a los reactivos, ¿cierto? Y nosotros podemos ver esto de manera matemática, ya que si nuestro denominador es más, o sea, si nuestro numerador es más grande que el denominador, ¿cierto? El valor va a ser más pequeño y viceversa, ¿ya? Entonces ahora nosotros podemos también relacionar lo que sería la K sub C, que es nuestra constante de equilibrio, ¿cierto? Que es que la ocupamos en las concentraciones, con la K sub P, ¿ya? Bueno, la K sub C, como les dije en un comienzo, es el equilibrio que existe cuando hay concentraciones que pueden estar en estado acuoso, ¿o no? Y la K sub P sería la constante de equilibrio, pero que se calcula usando las presiones parciales en lugar de las concentraciones molares. Ya en ese caso solamente aplica a los gases. Ahora, nosotros podemos relacionar justamente la K sub C y la K sub P. ¿Cómo? Bueno, nosotros podemos relacionar estas dos constantes mediante lo que sería la ley de los gases ideales, ¿ya? Donde nuestra K sub P va a ser igual a la K sub C por la constante de los gases, por la temperatura, elevado a un diferencial de n, ¿ya? Donde n, bueno, dale acá, donde n va a ser esta diferencia de los moles gaseosos, ¿ya? Diferencia de los moles. Lo que significa que vamos a tener los moles de los productos menos los moles de los reactivos, ¿ya? Y, ¿qué más? También tenemos lo que sería el cociente de reacción, que se expresa como una K, o sea, una Q mayúscula. El cociente de esta reacción va a ser simplemente el cálculo instantáneo, ¿cierto? Donde ocupamos la misma fórmula que la constante K sub C, bueno, o la K sub P. Pero en este caso se ocupan las concentraciones actuales y no las que están en equilibrio, ¿ya? Eh, Esto para que se entienda relaciona justamente cómo se ven las reacciones en un estado de laboratorio o ideal versus lo que pasa realmente, ¿ya? Esa es como la función del cociente de la reacción, ya que para que se entienda la constante de equilibrio, ¿ya? Esta acá es como la dirección de, ya, es como una dirección en el mapa al que ustedes quieren llegar. Entonces, voy a dibujarlo así. La K sub C, ya, es el punto en el que ustedes quieren llegar dentro de un mapa. Mientras que el cociente de la reacción va a ser el punto en el que ustedes están ubicados, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comparamos este cociente de reacción con la K, con el equilibrio, nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Si estoy antes de llegar, ¿ya? Si estoy antes de llegar a la constante, si ya estoy en la constante o si me pasé y debo regresar, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hacemos esta comparativa, nosotros nos preguntamos si nuestro cociente es menor que la constante, si somos iguales a la constante o si el cociente es mayor a la constante, ¿ya?
Eso significa realmente. Bien. Bueno, recordar igual que esta R es 0,082, que es de la constante de los gases, y que Kelvin, o sea, que la temperatura se mide en Kelvin, ¿ya? Eh, Cuando nuestro cociente es menor que la constante, significa que la reacción va hacia la derecha. Ya, voy a escribirla acá. La reacción va a la derecha. ¿Qué significa que la reacción va a la derecha? Si volvemos a la forma en la que nosotros escribimos una reacción, cuando nosotros decimos que la reacción se mueve hacia la derecha, significa que nosotros estamos formando más productos que reactivos. Por otro lado, cuando nuestro coeficiente es mayor que la constante, significa que la reacción va a la izquierda. Cuando nuestra reacción va a la izquierda, nosotros decimos, ¿cierto?, que estamos formando más reactivos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora de lo que he dicho, Profe, yo no entendí mucho eso de la R. de la R. Ah, de esto. O sea, ¿como a qué se refiere con RX? Eh, ya. No, RX es solamente una forma de escribir reacción. Ah, ya, gracias. Y entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Ya, entonces ya como tenemos esto, ya, como esto ya está más o menos explicado, ahora podemos empezar a ver lo que sería el principio del Le Chatelier, ¿ya? Bueno, igual equilibrio químico es una materia que es bastante corta, así que yo les recomiendo harto que hagan más ejercicios que teoría, porque al final, como ya les quitaron esa parte de ácido y base, solamente los ejercicios de equilibrio son hacer tablas y despejar la X. Ahí lo vamos a ver un poco más adelante ya. Ya, entonces ahora vamos a hablar de lo que sería el principio de Le Chatelier. Ya, ¿qué nos dice el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier nos dice que si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema se desplazará en el sentido que contrarreste la perturbación. ¿Qué se entiende por eso? Ya. Cuando nosotros hablamos de que se perturba la concentración, nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros tenemos un vaso precipitado, ¿cierto? En el que nosotros tenemos dos cosas. Tenemos el reactivo A y el reactivo B, ¿ya? Y estos están juntándose, ¿cierto? Están reaccionando para formar un reactivo C. Pero el reactivo C se está, ¿cómo se dice esto? Separando, ¿ya? Digámoslo así, para formar nuevamente A y B. Eso es lo que nosotros vimos, ¿cierto? Al comienzo, lo que sería el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos presenciando este equilibrio, esta reacción, nosotros podemos perturbar justamente lo que está sucediendo en este vasito de precipitado. Si nosotros llegamos y agregamos reactivo A, significa que aumentamos, ¿cierto?, la concentración de este
reactante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nuestro equilibrio va a cambiar hacia la derecha. ¿Qué tomamos qué tomamos con ese concepto? ¿Cierto? Nosotros lo vimos acá. Cuando nuestra reacción se va a la derecha, significa que está generando más producto. Entonces, de esta manera, podemos relacionar todo lo que dice el principio del Chatelier. Si nosotros aumentamos la concentración de los productos, ya. Si nosotros aumentamos C, en este caso, nuestra reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Significa que se van a formar más de los reactivos A y B. Si nosotros disminuimos la concentración del producto, se van a, la reacción va a desplazarse hacia la derecha, se va a formar más producto. La reacción siempre va a buscar estar en este estado de equilibrio donde tenemos la misma cantidad de reactivo como de producto. Entonces, cuando existe una perturbación, se mueve hacia el lado que contrarreste esta perturbación. Entonces, de manera simple, si aumenta el reactivo, ¿hacia dónde se mueve la flecha? Para la derecha. Caso contrario, si nosotros aumentamos la concentración del producto, se mueve hacia la izquierda la flecha. Bien. Ahora, nosotros también podemos aplicar el principio del Chatelier, no solamente a las concentraciones, ¿ya? Porque esto es lo que nosotros conocemos como sus efectos principales, ¿ya? Nuestro efecto principal uno va a ser el de las concentraciones. Pero ¿qué más podemos afectar en una reacción? Nosotros en una reacción también podemos afectar la presión, ¿cierto? Si, si nosotros tenemos un vaso de precipitado, el cual tiene una prensa, ya, voy a dibujarlo así. Ya, imagínense, nosotros tenemos un vaso de precipitado el cual está unido a un pistón, ¿ya? O algo parecido. Nosotros podemos aumentar o disminuir la presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aumentamos la presión, nosotros estamos favoreciendo al lado que tiene menos moles gaseosos. Los gases van a intentar eh, reaccionar, ¿cierto? De manera en la que puedan resistirse a este aumento de la presión, haciendo que haya más contenido gaseoso, el cual pueda de cierta manera disminuir la presión o empujar este pistón. De la misma manera, voy a anotarlo acá. Ya, cuando aumenta la presión, como les dije, eh, favorece, ya. ¿Qué otra cosa podemos, ya, qué otra cosa podemos cambiar en una reacción? Podemos cambiar la temperatura, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una reacción endotérmica o una reacción exotérmica? En ese caso, nosotros tenemos una diferencia, ¿cierto? ¿De qué cosa? Tenemos una diferencia de calor, ¿o no? Bueno.
Cuando nuestro calor es un producto, ¿ya? Si nosotros subimos la temperatura, nos vamos a desplazar hacia los reactivos. De la misma manera, cuando nuestro calor es un reactivo, si nosotros subimos la temperatura, nos vamos a desplazar hacia los productos. En este caso va a aumentar la constante, ¿ya? En el caso de la reacción exotérmica, va a disminuir esta constante. Aunque bueno, esto es raro que se los vayan a preguntar en realidad. Normalmente estos ejercicios son solamente con concentración y presión. Es raro que les pregunten sobre temperatura, ¿ya? Pero igual lo vamos a dejar visto. Exotérmica, eh, si, si te aumenta, eh, K disminuye, ¿ya? En las endotérmicas, si te aumenta, K aumenta, ¿ya? ¿Qué me falta por ver? Ya con eso sería el principio del Chatelier. Bueno, voy a hacer un ejercicio, un par de ejercicios. Ahí a medida si les van saliendo dudas, me van diciendo. Y entonces, imagínense que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un reactivo A que reacciona formando un B, ¿ya? ¿Qué pasa? Si nuestra, ¿qué pasa? O sea, calculemos la concentración, ¿ya? Si nosotros tenemos la K sub C, que va a ser de 24, y tenemos la concentración inicial de A, la cual va a ser 0,85 molar, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cómo podemos calcular las concentraciones de equilibrio? Bueno, ya tenemos la concentración de equilibrio, ¿cierto? De lo que sería el reactivo A. Entonces podemos calcular la concentración del reactivo B, ¿ya? Primero vamos a expresar la K sub C como fórmula, donde nosotros vamos a tener B, la concentración de B entre la concentración de A, ¿cierto? Ahora, esto tiene que ser igual a 24, que es el valor que nos dan de la K sub C. Y ahora vamos a ver cómo reaccionan, ¿ya? Estas dos, estos dos compuestos, ¿cierto? En una tabla de ICE. ¿Qué es la tabla de ICE? Ya, como nosotros lo estábamos viendo acá, a medida de que tenemos esta reacción, donde el reactivo pasa a ser producto y viceversa, se llega a un equilibrio. Pero nuestro equilibrio es la etapa final de la reacción. Entonces nosotros podemos desglosar esta reacción con tres etapas. Nosotros tenemos la concentración al inicio, que es cuando los reactivos aún no forman producto. Tenemos el cambio, que es cuando perdemos reactivo y ganamos producto. Y el equilibrio, que es la cantidad que al fin nos queda de cuánto perdimos al inicio y cuánto nos queda, ¿ya? Que sería lo que se mantiene constante en el tiempo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer un estudio de cómo va reaccionando a medida que pasa el tiempo esta reacción, que es justamente lo que nosotros conocemos como la tabla de ICE, que sería la tabla del inicio, cambio, equilibrio, ¿ya? Entonces, nosotros en la tabla ponemos, ¿ya? Esto es de manera bien mecánica, esto se hace siempre, o sea, es siempre de la misma manera igual.
Nosotros vamos a tener A, que va a tener una concentración molar, vamos a tener B, que va a tener una concentración molar, ¿ya? La tabla de Lise podemos usarla, ¿cierto? Cuando tenemos concentraciones o cuando tenemos moles. Si nosotros tenemos gramos, por ejemplo, no se puede. Nosotros estamos viendo cómo se juntan estas dos, estos dos compuestos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el inicio, tenemos el cambio y tenemos el equilibrio. Al inicio, siguiendo los datos que nos dieron, nosotros tenemos únicamente una concentración de 0,85 molar, que es la del A, ¿cierto? Que es esta concentración de acá, concentración inicial. Nosotros podemos ver que al inicio de la reacción, nosotros no tenemos ningún valor para B. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos imaginando, ¿cierto? Ya, siempre veanlo de esta manera. Nosotros estamos imaginando que en nuestro vaso precipitado tenemos, en este caso, el reactivo A. Y esto va a ser, por ejemplo, en un T igual a cero, ¿ya? En un tiempo cero. Apenas nosotros ponemos el reactivo en el vaso. Y luego este vaso va a empezar a reaccionar para formar lo que sería B. Y va a llegar a un punto en el que la cantidad de A va a ser igual a la cantidad de B. Hablando de cómo se convierte, de cómo reaccionan el uno en el otro, ¿ya? Entonces, en nuestro inicio nosotros vamos a tener cero de P, porque aún no sucede ninguna reacción. Ahora, en el cambio, nosotros vamos a perder una cantidad X de la sustancia A, ¿cierto? Que nosotros no sabemos cuál es. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Por otra parte, en el cambio, nosotros vamos a ganar esta parte que perdimos de A, ¿ya? Entonces vamos a tener un menos X y un más X. Y en el equilibrio vamos a tener el resultado, ¿cierto? De este cambio a comparación de lo que teníamos en un inicio. Entonces en el equilibrio nosotros vamos a tener 0,85 menos X y vamos a tener simplemente X por la parte del producto. Ahora, estas van a ser concentraciones, ¿cierto? Porque nosotros estamos hablando de nuestra tabla, ¿ya? Nosotros estamos hablando de nuestras concentraciones, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tenemos acá está expresado en concentraciones. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Como ya tenemos las concentraciones, ¿cierto? Volvemos a tomar esta fórmula que expresamos arriba, pero la escribimos ahora en función de lo que calculamos. Entonces tenemos 24, que sería la K sub C, y tenemos la concentración de B. ¿Cuál es la concentración de B? X, ¿cierto? ¿Y cuál es la concentración de A? Va a ser 0,85 menos X. Y si se dan cuenta, nos queda un sistema de ecuaciones, el cual podemos resolver. Esto simplemente lo meten en la calculadora, ¿ya? Con la opción Solve, y les va a dar directamente el valor de la X. Que en este caso, a mí el valor de la X me da 0,816, que se puede aproximar a 82, ¿no? Por lo tanto, nuestro equilibrio, ¿cierto? Nuestra concentración A en el equilibrio va a ser 85, bueno, 0,85 menos 0,82, lo que nos daría 0,034 molar, ¿ya? Bueno, sería este de acá menos la X, que ya la calculamos, ¿cierto? Y por otro lado, la concentración de B en el equilibrio va a ser de 0,816 molar.
¿ya? Y que nos preguntaban las concentraciones en la, o sea, sí, po, las concentraciones en el equilibrio, ¿ya? Voy a responder las dudas. Si nos pueden dar los gramos para sacar los moles. Sí, po, les pueden dar los gramos y ustedes tienen que sacar los moles. O si tienen los moles y la cantidad de, el volumen, pueden sacar la concentración o no. Lo que yo les decía es que no pueden, la tabla ICE no la pueden ocupar con moles directamente. Profe, ¿por qué era el signo menos? El signo menos acá, ya. El signo menos acá ocurre porque nosotros, esta parte es más intuitiva, más lógica, ¿ya? Porque nosotros tenemos que pensar que al inicio, ya que es lo que nosotros ingresamos primeramente en la tabla, es lo que tenemos antes de que reaccione. Por eso yo les digo que es en un tiempo cero. Es cuando es el instante antes de que la reacción reaccione. Cuando ya empieza a reaccionar, empezamos a perder reactivo, el cual se convierte en producto, ¿o no? Nosotros al inicio tenemos tres pelotitas rojas. En el cambio, nosotros tenemos dos pelotitas rojas y una azul. Y en el equilibrio tenemos, no sé, una pelota roja y dos pelotas azules. Entonces, justamente este cambio, ¿cierto? Donde la pelota roja pasa a ser una pelota azul, es lo que nosotros expresamos como la pérdida, porque acá nuestro reactivo pasó a ser un producto y nosotros perdimos parte de ese reactivo, mientras que el producto ganó esa parte. ¿Se entiende? El producto al inicio siempre va a ser cero. No necesariamente, porque les pueden dar, no sé, pues si tienen, por ejemplo, una reacción inversa, les pueden dar el producto. Ahí depende de cómo esté planteado el enunciado y de cómo ustedes lo vean y lo analicen. Porque como les digo, esta parte es más bien lógica, pero sigue siempre el mismo esquema. Ustedes van a tener siempre un sistema de ecuaciones, o sea, no un sistema, un despeje. A veces les puede quedar una ecuación cuadrática, pero como les digo, simplemente usando solve en la calculadora les va a dar directamente el valor de x. Me dicen, después podrías compartir como el PDF el cuaderno. Sí, de hecho, les voy a compartir ¿cómo se dice esto? Una guía que hice. Hice un equilibrio, es un equilibrio. Hice un resumen de equilibrio químico, ¿ya? Y puse 10 preguntas que estaban ahí en el PPT de la coordinación con sus respectivas respuestas. Sí, de hecho, con eso estoy haciendo la ayudantía. Así que ahí se los mando. ¿Ya? Entonces, ¿les parece si hacemos otro ejercicio? Ya, a ver. Eh, ya, a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Ah, en la guía, por cierto, les puse 10 ejercicios, pero los separé como ejercicios para hacer tabla de ICE, ejercicios para convertir casos C en casos P y ejercicios de Leche Atelier. Ya.
Así que ahí van a practicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Igual después, para la siguiente ayudantía, voy a hacer ejercicios de prueba, igual como para la preparación del control, ¿ya? Entonces, voy a hacer el ejercicio 5. Ah, y después voy a hacer este para terminar, ¿ya? Que ese estaba en una guía de la profe Valdebenito. Ya, entonces, ejercicio 5 ya dice, dada la reacción, voy a escribir solamente los datos. Dada la reacción, monóxido, cloro, a 347 kelvins. Eh, calcular la K sub P. Sí. Ya. Esto sería el ejercicio. El ejercicio dice, bueno, nos piden calcular la constante de equilibrio en presiones parciales. Si tenemos la concentración, el equilibrio de la concentración y la temperatura, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos relacionando la K sub P con la K sub C. Acá. Con esta fórmula, nosotros relacionamos la K sub P con la K sub C, ¿cierto? Donde nuestra K sub P va a ser la K sub C por la constante de los gases, la temperatura, elevado a la diferencia de moles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como siempre, ver si está balanceado, ¿o no? Ya, en este caso nos damos cuenta que sí está balanceado. Tenemos la misma cantidad de carbono, cloro y oxígeno a ambos lados. Entonces, ya, K sub P será igual a la K sub C por R por T elevado a un diferencial de, o sea, una diferencia de N. ¿Qué más tenemos? La temperatura, ¿cierto? La temperatura son 347 kelvins. En este caso nos pueden dar también Celsius y ustedes saben que se convierte a Kelvin. ¿Por qué se convierte a Kelvin? Porque la constante de los gases tiene sus unidades como litro, atmósfera, mol y Kelvin. Si ustedes ocupan la temperatura en Celsius y no en Kelvin, mm, no les va a dar el resultado, ¿ya? Porque no están en las mismas unidades. ¿Qué más? Tenemos el valor de la K sub C, ¿ya? Entonces solamente tenemos que calcular la diferencia de moles, ¿o no? Ya, entonces, ¿cómo era nuestra diferencia de moles? Era la diferencia entre los productos y los reactivos, ¿o no? En este caso, nosotros tenemos una relación de 1 a 1, pero en los reactivos tenemos dos especies, ¿cierto? Entonces, en el producto tenemos uno y le restamos la cantidad que tenemos en los reactivos, ¿ya? Por lo tanto, nuestro diferencial de n va a ser -1. Y ya con eso, simplemente eh, rellenamos los datos, ¿cierto? Donde nuestra K sub C va a ser 220, la constante de los gases es 0,082, la temperatura es de 347 elevada a -1. Y eso nos va a dar el valor de la K sub P, el cual aproximadamente va a ser de 7,7. ¿Se entiende? Aplicar estas fórmulas y estos ejercicios como tal son súper pauteados, son papeables totalmente. Profe, ¿Sí? yo no entendí como la delta N. O sea, es como el 1 a 1. O como... En el delta n nosotros restamos nuestros coeficientes, ¿cierto?
¿cómo decirlo? Cuando nosotros tenemos, ya, volvamos al inicio de química general. ¿Qué significa el coeficiente del reactivo del producto? Significa que nosotros tenemos una especie flotando. Cuando nosotros tenemos dos, significa que tenemos dos de esa especie flotando, ¿o no? Si tenemos tres, significa que, ya, se entiende, ¿no? Lo mismo va para los reactivos. En este caso nosotros tenemos una especie de Cl2. Si este uno cambia por un 2, nosotros tenemos 2Cl2 y así. Nosotros lo que hacemos en nuestro diferencial de n es restar esta cantidad de los productos, o sea, es restarle esta cantidad de los reactivos a los productos. Por eso nosotros tenemos que primeramente balancear y luego podemos calcularlo con los coeficientes. En este caso, nosotros tenemos un solo producto, ¿cierto? El cual tiene un solo valor, tiene solamente un valor de coeficiente que va a ser uno. En los reactivos tenemos dos, tenemos uno y uno. Entonces, nosotros simplemente los sumamos. Esta fórmula, el diferencial de n, se puede escribir de la siguiente manera. Eh, Se escribe como D más C menos A más B. ¿Qué son estas letras? Son esto de acá. Es esta, es esta, es esta y es esta. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale. Entonces, claro, nosotros tenemos dos a la izquierda, uno a la derecha, pero se restan producto menos reactivo. Por lo tanto, nos queda uno menos 2 y eso sería el valor al que está elevado la constante del gas con la temperatura. ¿Ya? ¿A alguien le queda alguna duda? Ya. Voy a ver el último ejercicio, porque como les digo, tampoco hay más materia de esto. Ya. Dice, en un recipiente de 1 litro se introduce un mol de hidrógeno y un mol de bromo. Se deja que el sistema alcance el equilibrio. Si el valor de la constante K sub C para el equilibrio que se indica es 0,04, la concentración del bromo en el estado de equilibrio en mol partido en litro es, ¿ya? Y nos dan la reacción. Ya, entonces, aquí hay que, aquí hay que ver bien el enunciado, porque nos dan hartos datitos y nos están pidiendo específicamente la concentración del bromo 2, ¿ya? Bueno, las dos moléculas de bromo que están ahí, ¿ya? Em, Tenemos volumen, mol, ya. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos, ¿cierto? Podemos calcular los valores, ¿cierto? De las concentraciones, ¿o no? Y acá, ¿quién fue quien me preguntó? Alguien me había preguntado si, eh, Javiera, si el producto al inicio siempre va a ser cero, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio en el que el producto al inicio no es cero. Y ojo con lo que vamos a ver, ya. Nosotros tenemos, ¿cierto?
espérenme, estoy pensando. Ya, este ejercicio se puede hacer de dos maneras. Perdón, es que me quedé ahí absorto. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer una tabla IC con los moles, porque nos los dan, ¿cierto? O con las molaridades, porque también nos dan la cantidad de litros. Entonces nosotros podemos decir que tenemos un mol de esto y un mol de esto, o que tenemos una molaridad y una molaridad. Como prefieran. Igual, de las dos maneras vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿Cómo prefieren hacer esto? Con molaridad, ya, ya, me dicen con molaridad. Ya, igualmente lo pueden hacer con moles, ¿bien? Ya, entonces nosotros primero calculamos la molaridad, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la molaridad? Mol partido al litro, ¿o no? Bien, me dicen que sí. Ya, entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Un mol del hidrógeno y tenemos un litro. Por lo tanto, bueno, uno partido en uno nos da una molaridad, al igual que nos los da el bromo. Entonces le damos el ejercicio. Dice, en este recipiente de un litro se introduce un mol de hidrógeno y uno de bromo, ¿ya? Y nosotros tenemos la reacción acá. Entonces, sabemos que este se introducen es en los productos. Nosotros estamos teniendo acá lo que sería una reacción, o sea, un equilibrio inverso, porque nosotros estamos estamos haciendo reaccionar productos a reactivos, lo cual no tiene ninguna ciencia en realidad, es exactamente lo mismo. Pero, pero bueno, eh, ya. Tenemos entonces los valores de las concentraciones. Al inicio no tenemos nada de esto, ¿cierto? Tenemos cero. De hecho, yo le pongo una rayita que así expreso directamente que no tengo nada. O sea, como que aún no sucede. Y acá, ¿cierto? Pongo mi cantidad. Ay, disculpe, abrí el chat. Y acá pongo la cantidad molar. Eso al inicio. En el cambio, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el cambio? En el cambio, yo voy a perder una cantidad X y una cantidad de X, ¿cierto? De ambas especies. Pero ojo acá, yo voy a ganar 2X. ¿Por qué acá gané 2X y acá gané un X? ¿Ya? Eso es por el coeficiente. Nosotros tenemos dos de esta especie del hidrógeno, del bromuro de hidrógeno. Por lo tanto, voy a ganar esa cantidad de especies. ¿Ya? De manera visual es porque nosotros tenemos las dos bolitas de hidrógeno, ¿cierto? Y las dos de oxígeno. Y cuando se juntan cada una, forman uno y uno, po, ¿o no? ¿Se ve así o no? Bueno, por eso nosotros ganamos dos. ¿Ya? Ustedes acá siempre van a ganar lo que el coeficiente les diga. Y en el equilibrio, yo voy a haber perdido uno menos x y uno menos x, ¿cierto? Y acá habré ganado 2x. Entonces, podemos plantear el K sub C, ¿o no? Donde tenemos el producto y tenemos el reactivo. De hecho, ustedes también ocupaban esto mismo, pero en electroquímica, ¿ya? Porque ustedes ocupaban el coeficiente, que sería Q, que tiene la misma forma de esto, pero para las concentraciones en cualquier instante, ¿ya? ¿Ah? Ahí van relacionando las materias. Bueno, entonces nuestra K sub C, en los productos, nosotros vamos a tener uno menos X multiplicado por uno menos X, ¿ya? Como acá tenemos un coeficiente de uno no se eleva. Y eso va a estar partido entre el del reactivo, que va a ser 2X.
Por lo tanto, nos quedaría uno menos x al cuadrado entre 2x. Y todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? El enunciado lo dice. Dice K sub c para el equilibrio indica que es 0,04. Entonces, nuestra K sub c va a ser 0,04. Y ocupando solve pueden responder esa parte. ¿Ah? Voy a hacerlo en mi calculadora y ustedes háganlo en la suya. Y me dicen cuánto les da, por favor. Sería uno menos x al cuadrado, ¿cierto? Entre 2x igual a 0,04. Shift solve. Ya. Eh, bueno, me sale a mí, ocupando solve, que x es 0,75. ¿Ya? ¿A ustedes les sale lo mismo? Si no saben ocupar la función de solve en la calculadora, busquen un video. El de abajo no debería estar elevado a 2. Sí, toda la razón. Toda la razón, toda la razón. Háganlo de nuevo, por favor. Bien ahí, bien ahí. Gracias por avisarme. ¿Cuánto les da ahí? Si está elevado a 2 ese. Profe, ¿por qué se eleva a 2? Porque el coeficiente acá está, porque este coeficiente es 2. Y si volvemos a la Ah, fórmula, ya. Sí, y si sí, volvemos a la gracias, profe. fórmula, sí, ya, entonces ahí, ¿cuánto les da? Me dice 0,714. Ya, ¿les da eso a ustedes o no? Ya, a mí igual me dio eso, ¿ya? Igual el cambio fue casi mínimo, lo que nos dice de manera teórica cómo se mueve la reacción, ¿no? Ya, bueno, gracias de nuevo por corregirme el error. Ya, pues entonces tenemos X, po. ¿Y qué nos piden? Nos dice la concentración del bromo en el equilibrio. Y en el equilibrio sabemos que va a ser de uno menos X. Entonces es uno menos 0,714. ¿Y eso cuánto sería? 0,286 molar. Bien. Y ahí estaría la respuesta, po. Esta es la concentración del bromo en el equilibrio. ¿Alguien le queda alguna duda? Ven que no es nada complejo en realidad. Siempre es lo mismo, ¿ya? Siempre son los mismos ejercicios, las mismas formas de hacerlo. Lo único complejo es como si les preguntan así, no sé, pues si les dan los gramos y tienen que sacar los moles, etcétera. Entonces, en la tabla hice, en la C, la cantidad de X depende de los coeficientes. ¿Cómo? ¿Me puedes replantear la pregunta? Entonces, en la tabla hice, en la C. Sí, 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 ya, ya. En la tabla, sí, sí, mira. En esta tabla, en la tabla de ICE, nosotros descontamos una cantidad X, que es lo que estamos perdiendo. Y claro, como tú bien lo dices, nosotros perdemos esa cantidad dependiendo de los coeficientes. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué nosotros, por ejemplo, le pusimos un 2X al bromo, o sea, al bromuro de hidrógeno? Porque digamos que, como de un dibujito, nuestro círculo rojo va a ser el H2, el H2. Los celestes van a ser el bromo 2
Y nosotros estamos formando dos moléculas, ¿cierto? ¿De qué cosa? De bromuro de hidrógeno, ¿o no? Ya, entonces se sobreentiende que uno de estos y uno de estos forma este de acá, po, ¿no? Entonces, cuando nosotros juntamos los dos de hidrógeno y los dos de bromo, obtenemos dos moléculas por separado de bromuro de hidrógeno. Obtenemos dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Y como obtenemos dos moléculas, nosotros estamos operando, ¿cierto? Esa cantidad. Porque si nosotros pusiéramos un 1 acá, ¿ya? Si nosotros pusiéramos un 1 ahí, nosotros no estamos considerando una de la, uno de los productos que se forman. Entonces, estamos dejando de lado una molécula de hidrógeno y una de bromo, las cuales estamos asumiendo que no están reaccionando, lo cual es incorrecto. ¿Ya? ¿Quedó clara la duda ahí? Entonces, bueno, si por ejemplo acá me pusiesen un 3, yo acá le chanto el 3. Si acá me ponen un 1, bueno, se queda así como está, como un 1. Pero siempre siguiendo esa lógica. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Igual vimos esta materia, pero esto es todo lo que está en el PPT. Como les digo, el equilibrio químico es la parte más corta del ramo en general. Porque para que me entiendan, esta parte es cortita porque luego uno no solamente relaciona la K sub C y la K sub P, sino también empieza a relacionar la K sub B con la K sub A. ¿Y qué es esto? Ácido base. Pero ácido base ya no va a entrar. Así que no tienen de qué preocuparse. Toda la materia es solamente esto y nada más. ¿Ya? Consulta Entonces, cuántos ejercicios probablemente salgan de esto en la PEP. eh, mira, con lo corta que es la materia, yo creo que les van a poner un par de ejercicios nomás, pero con una cachada de índices, o sea, de incisos. Inciso A, calcule las concentraciones. Inciso B, calcule el inicio. Inciso D, el cambio. Y así. ¿De cuál preguntan más? ¿De galvánica o de electrólisis? No, eso ya lo evaluaron en el control. No creo que lo vuelvan a evaluar en la PEP, porque al menos en el sílabus sale que la PEP es solamente de equilibrio químico, no dice electroquímica. ¿Ah, en serio? ¿No va a entrar electro? No. Según el sílabus actualizado post-paro, no, porque el control 2 creo, o 3 no, sí, el control 2 fue de electroquímica full, y en la PEP dice solamente electroquímica. Y todo esto es electroquímica, no hay nada. Ah, ya. Ok, gracias. Eh,